la Casa Hacienda Batangrande. Lo he dicho, la Casa Hacienda en su género, la más hermosa de la costa del Pacífico de Perú, de estilo neoclásico. En este video, mini documental, he tratado de reunir las mejores vistas, en mayoría tomadas por mí, tanto por fotografía como en video. Doy a conocer por primera vez los detalles de lo que contiene un expediente. Este expediente trata sobre la Casa Hacienda de Batangrande. El expediente data del año de 1866, lo que quiere decir que por el año de 1830 ya se empieza a construir la casona y definitivamente unos 30 años más tarde la describen como parte de la tasación del costo de la hacienda que uno de los propietarios pugnaba por venderla en oposición a sus hermanos, los hermanos Delgado. Aquí voy a detallar lo interesante de esta casa hacienda que todos los batagrandinos y lambayecanos esperamos que sea convertida en patrimonio cultural de la nación, para que inmediatamente después el Estado, creo que debe ser así y debe estar contenido en la ley, deba proceder a su total restauración para que finalmente, de acuerdo a lo que nos hemos trazado desde hace años, nuestra idea era convertirla en museo arqueológico e histórico, porque bastante material hay en los dos temas. Vamos entonces con la Casa Hacienda Batangrande. La Casa Hacienda de Batangrande ya aparece en documentos formales dentro del conjunto que denominamos los títulos originales de la Hacienda Sicán, que datan desde el año de 1596, con referencias históricas y de otros temas desde el año de 1565. El expediente que auscultamos es el expediente de 194 fojas, en donde figura el escribano don Felipe de Orellana y como juez actúa don Pedro Pozo. El expediente se titula Expediente de remate de las haciendas Sicán o Batangrande y La Viña, solicitado por don Carlos Delgado Moreno, que fue nieto de don José Andrés Delgado Gardiazabal y Tobar, correspondiente al año de 1866. ¿Quién fue don Carlos Delgado Moreno? Él fue nieto de don José Andrés Delgado Gardiazabal y Tobar, de quien ya he dado cuenta, he documentado, que se casó con doña Clara Fernández de la Cotera y Durán Caso, una dama rica, poderosa, hija del militar español, el capitán don Fernández de la Cotera, que fue dueño de varias haciendas como Cayaltí, La Viña, Batangrande y Úcupe. Al contraer matrimonio, don José Andrés Delgado se hace, lógicamente, de las haciendas y se convierte de la noche a la mañana, diríamos, en el hombre más poderoso de lo que hoy es la gran región de Lambayeque. Don Carlos Delgado y Moreno, que pide la partición y la venta
de la hacienda porque tenía dos hermanos que se oponían a esta. Finalmente la hacienda se vendió, pero la compraron los mismos familiares del clan Delgado. Don Carlos Delgado y Cotera, aquí vamos a ver, don Carlos Delgado y Cotera se casó con doña Carmen Micaela Moreno, de cuya unión resultaron dos hijos. Don Carlos Delgado y Moreno, del que estamos haciendo mención en este expediente, que en 1866, cuando pidió la venta de la hacienda Sicán o Batangrande, contaba con 42 años de edad. Se casó con doña Isabel Delgado Muro, hija de don Francisco Javier Delgado y Cotera, mejor dicho, se casó con su prima hermana, hija de su hermano de padre y madre. Y don Carlos Delgado y Cotera tuvo una segunda hija, que fue doña María del Carmen Cecilia Delgado y Moreno, fallecida precisamente ese año de 1866, casada con don Pedro Delgado y Martínez, es decir, con su primo hermano, hijo de José Andrés Delgado y Cotera, y este matrimonio tuvieron dos hijos, don Rafael y don Antonio Delgado y Delgado. Era la época en que los hijos de los hacendados se casaban entre ellos, o se casaba un hijo de un hacendado con la hija del hermano de padre y madre. Esa costumbre o tradición ha continuado y la vemos también en la familia Aurich, últimos propietarios de la hacienda de Batangrande. En el expediente de 1866 dice así: entre las cosas y propiedades que se estaban tasando para calcular el monto final, cuánto valía la hacienda Sicán o Batangrande, dice, figura la casa compuesta por un corredor exterior, oratorio, sala y cuadra, con sus cuartos, 2 cuartos en el corredor del traspatio, una bodega, una cocina, 4 cuartos, 3 bodegas más, un patio interior y un palomar. Una casita destinada para los mayordomos, una casa de purga, 4 campanas con 4 quintales en todas, una taza grande de cobre para recibir caldos con el peso de 23 quintales, 2 candelabros de palo, un mantel fino, una paila, ornamento con su estola, un par de vinajeras de plata con su platillo de peso de 21 onzas. Se avaluó la hacienda en 300,000 pesos. Es de decir que en el año de 1866 y desde 1863 ya estaba en circulación en Perú el sol peruano, pero todavía se seguía utilizando, como en este caso, el peso de a 8 reales cada uno. Se avalúa entonces la hacienda en 300,000 pesos, 3,300 pesos al reconocer las capellanías impuestas, 296,700 pesos al contado, es decir, 2,640 al reconocer y al contado, y 237,360 pesos al contado como última parte de pago. El remate
se efectuó el 5 de mayo del año de 1869 y la siguieron teniendo la familia Delgado hasta que el 12 de abril de 1885 la compra don Esteban Montero Helguera, que compró también la hacienda llamada La Viña de San Carranco, por otro nombre, Hacienda La Viña. Don Esteban Montero Helguera arrendó la hacienda Batangrande a la sociedad compuesta por don Juan José Auris Cornela y don José María Salcedo Nieto. Esta asociación o esta sociedad, que no tiene registro público, como se anota en el expediente, se disolvió al poco tiempo del alquiler o del arriendo de la gran hacienda. Al disolverse la sociedad, don Juan Auris Cornela queda como único arrendatario. Estamos hablando entonces desde la época en que Montero compra la hacienda en 1885. Desde ese año, don Juan José Auris Cornela siguió en condición de arrendatario hasta que, pasados los años, y ha crecido su hijo don Juan José Auris Pastor, que es el tercero de sus 5 hijos, compró la hacienda Batangrande en el año de 1912 al precio de 67,000 libras esterlinas. Ya hemos documentado también que esta compra se finiquitó en París con la señora Daría Balta de Montero, que había sido esposa de don Esteban Montero Helguera. Se dice que hubieron otros postores más y que habrían ofrecido pagar más por la gran hacienda Batangrande, pero la señora Daría, viuda de Montero, prefirió vendérsela a don Juan Auris Pastor, que logró incrementar la hacienda hasta la extensión total de 84,200 hectáreas, que abarcaban hasta los sitios de Janque y Sangana, límites con la serranía o la zona alto andina Ferreñafana, y por el oeste llegaba hasta la actual carretera panamericana que conduce de Chiclayo a Lambayeque. Además compró las haciendas Santo Tomás y la hacienda Latina. Latina como memoria, su nombre, de las grandes tinas, los peroles de bronce, en donde se hervían cantidades de grasa o de sebo de cabra para convertirlas en jabones que con perfumes ya elaborados eran exportados desde Batangrande hasta Cuenca y hasta otras partes fuera del Perú, como bien nos informa en su monografía de Lambayeque 1922 don Carlos Basuman. La casa hacienda estaba construida entonces ya en 1866. Queda claro que semejante casona, semejante construcción ciclópea, ya había sido construida, calculo, desde el año de 1820 o 1830 para adelante. Entonces, habría que pensar que en el año de 1840 al 50 ya la casa hacienda estaba construida y fue tasada tal como lo estamos leyendo y documentando en el año de 1866. En definitiva, pienso de que la casa hacienda ya estaba en pie desde el año de 1830 y tantos. Nos estamos refiriendo al primer módulo de la casa hacienda, porque el segundo módulo
fue construida por don Juan José Auris Pastor, contratando al ingeniero norteamericano don Santiago Berg, que hizo el segundo módulo de la Casa Hacienda. Desde 1912, don Juan Auris Pastor hace su residencia en la casa de Batangrande y se casa años después con doña Juana Bonilla Villalobos, con quien tuvo 9 hijos. Ahí pasó casi toda su vida hasta su muerte en Lima, el gran hacendado. Y la Casa Hacienda es pues no solamente, según nuestro criterio, después de haber observado y chequeado las casas haciendas de la costa peruana, llego a la conclusión de que Casa Hacienda de Batangrande es en su género y en su estilo neoclásico la Casa Hacienda más hermosa del Perú, como ya se está difundiendo en diferentes publicaciones, en documentos y en redes sociales con nuestra autoría. La Casa Hacienda de Batangrande deberá ser declarada por ley Patrimonio Cultural de la Nación, para luego, inmediatamente los batangrandinos, ponernos a trabajar para que se crea o se pueda crear el gran museo arqueológico e histórico de la Hacienda de Batangrande. Pienso que el primer módulo deberá ser el gran museo arqueológico y el segundo deberá ser el museo histórico y artesanal del Valle de la Leche. La Casa Hacienda de Batangrande es el símbolo, el corazón de un pueblo que emerge desde el siglo XVI para convertirse, como su nombre lo dice, en una hacienda grande. Y como dice la canción de Franklin Cabrejos, Batangrande, grande, grande. Y como lo dijo José Maeda Montenegro, la tierra, la hacienda que se llamó Sicán y que con toda justicia el doctor Izumi Chimaga bautizó a la cultura lambayeque y lo hizo formalmente atendiendo el pedido de ponerle cultura Sicán, que ahora prestigia al mundo. La Casa Hacienda de Batangrande tiene toda una historia de haber albergado a Carlos Bachmann, a Carlos Camino Calderón, el autor de la famosa novela tradicionalista y costumbrista El Daño, que en su escrito José Maeda Asensio interpretó como que era la vida misma de don Juan Auris Pastor, adornada, por cierto, en ciertas partes con temas ficticios, y la Casa Hacienda se convierte también en el hospedaje de importantísimos días de don Hans Heinrich Brüning Brewster, sí, de don Enrique Brüning, que aprovechó su estadía para tomar esa fotografía en blanco y negro larga de la Casa Hacienda, que en su escrito también ha identificado como que es de autoría del gran investigador alemán don Enrique Brüning. La Casa Hacienda hoy espera entonces su restauración, pero sigue imponente, sigue siendo el símbolo no solamente de Batangrande, sino el símbolo de una importantísima historia agraria y de latifundio peruano.